Hola, ¿cómo están? Les saluda vuestro amigo de siempre, César Navarro. En esta sesión vamos a aprender sobre indagación científica. Previamente debemos deslindar la concepción de la ciencia. Cualquier disciplina, para que se le considere como ciencia, se debe tomar dos criterios o dos aspectos. Uno de ellos es el objeto de estudio y el otro criterio es el método o la metodología, método de estudio. En otras palabras, toda ciencia debe tener un objeto de estudio. ¿Qué es lo que va a estudiar? Y el método significa con qué va a estudiar, ¿no? Entonces, la ciencia debe tener su objeto de estudio y también debe tener su propia metodología para estudiar ese objeto. Aclarado, ahora vamos a entender la ciencia sobre dos puntos de vista, sobre dos enfoques. La ciencia como proceso y la ciencia como producto. Probablemente en la literatura, en los diccionarios, encontramos cuando buscamos qué significa ciencia, encontramos en la literatura, en los diccionarios, donde dice que la ciencia es conjunto de conocimientos. Cuando decimos conjunto de conocimientos, nos estamos refiriendo a la ciencia como producto, como algo acabado. Entonces, la ciencia, como conjunto de conocimientos, no es simple conjunto de conocimientos, sino más bien es conjunto de conocimientos científicos. Y estos conjuntos de conocimientos científicos tienen sus propias características. Una de ellas, que los conocimientos científicos son racionales, están sistematizados, están ordenados. Los conocimientos científicos son objetivos, no pueden ser subjetivos, son objetivos. Además, se caracteriza porque se pueden verificar, se puede contrastar la teoría con la realidad. Y una última que es muy importante, que los conocimientos científicos son falibles. Es decir, los conocimientos científicos o la ciencia no es una verdad absoluta, no es una dogma. Las teorías, cuando se contrasta con la realidad, probablemente hay otras investigaciones posteriores donde se puede mejorar y lo que teníamos conocimiento hasta ese momento ya no sirve, sino hay otros conocimientos que superan a esos conocimientos. Por eso se dice, los conocimientos científicos son falibles. Ahora nos preguntamos, ¿qué son los conocimientos científicos? Los conocimientos científicos son conceptos, modelos, principios, son las leyes científicas y las teorías científicas. A todo ese cuerpo, a todo ese conjunto, ¿no? Conceptos, modelos, principios, leyes y teorías, llamamos conocimientos científicos y por consiguiente ciencia, ¿no? Ciencia como producto, ciencia como algo acabado. Pero lo más importante es la ciencia como proceso. La ciencia como proceso consiste en hacer ciencia, es decir, investigación científica. Pero para realizar la investigación científica necesitamos una herramienta, un instrumento. Esa herramienta se llama método científico. Y a su vez el método científico tiene sus fases, sus etapas. La primera etapa es la observación. Toda investigación parte de una observación de la realidad, del fenómeno que está en la realidad. Cuando después de observar la realidad se plantea o se formula el problema de investigación. Cuando se tiene formulado el problema de investigación, porque el problema de investigación se formula en forma de pregunta, y a la pregunta se busca una respuesta, y esa respuesta se llama hipótesis. Hipótesis es una respuesta anticipada al problema que se ha planteado. Y naturalmente aquí, tanto en el planteamiento del problema como en la formulación de la hipótesis, debe estar las variables de estudio.
Luego se procede con la experimentación. Del proceso de experimentación se extrae los datos y luego se hace el análisis. Después de analizar, interpretar los resultados, se extraen las conclusiones y las conclusiones son comunicados a la comunidad científica. Los resultados de la investigación constituyen ya conocimientos científicos, entonces forman parte de la ciencia como producto. Pero luego también surgirán otros problemas, entonces hay que volver a investigar nuevamente. El problema surge cuando se contrasta la teoría con la realidad. Muy bien, ahora vamos a ver la clasificación de la ciencia. Según Mario Bunge, la ciencia se clasifica en dos grandes grupos. La primera se llama ciencias fácticas, la segunda se llama ciencias formales. Las ciencias fácticas a su vez se dividen en dos grandes grupos, ciencias naturales y ciencias sociales. De la misma forma, las ciencias formales también se dividen en dos grupos. La primera se llama matemática, la segunda se llama lógica. Por otro lado, las ciencias naturales a su vez se dividen en otras ciencias más pequeñas. Entre ellos tenemos la física, la química, la biología, botánica, zoología, geología y entre otras ciencias. Por el espacio no podemos anotar todas las ciencias que pertenecen al grupo llamado ciencias naturales. Por su parte, las ciencias sociales también tienen otras ciencias llamadas sociología, antropología, arqueología, psicología, economía, geografía, historia, entre otras ciencias. En cuanto a las ciencias formales, como dijimos, se divide en dos grupos, la matemática y la lógica. Dentro de la matemática tenemos la aritmética, luego está álgebra, geometría, trigonometría, estadística. Y aquí faltan inclusive, por ejemplo, geometría euclidiana, geometría analítica, entre otros. En el grupo de lógica también los más conocidos están la lógica proposicional y la lógica inferencial. De esta manera hemos hecho la clasificación de la ciencia. Primero en dos grandes grupos, luego a su vez cada grupo también a su vez se va dividiendo. Pero aquí falta aclarar cómo se hace la clasificación en dos grandes grupos. Para ello se consideró el objeto de estudio. ¿Qué estudia las ciencias fácticas y qué estudia las ciencias formales? Las ciencias fácticas tienen por objeto de estudio a los hechos que están en la realidad, como pueden ser hechos que están en la naturaleza, como también está en la sociedad. Entonces, las ciencias fácticas tienen por objeto de estudio a los hechos de la realidad. Los hechos que están ahí, se puede observar, se puede manipular. Mientras que las ciencias formales, como su nombre dice, formas, estudia las formas, es decir, a las ideas que solamente existen en la mente humana, no está en la realidad, como por ejemplo los símbolos, los números, etc. Son ideas, ¿no? que son objetos de estudio de las ciencias formales. Con respecto a la metodología o método de estudio, las ciencias fácticas utilizan el método científico para realizar la investigación. El método científico, por supuesto, por excelencia. Mientras que las ciencias formales emplean otro método denominado la demostración.
En las ciencias formales se realiza la demostración, en las ciencias fácticas se aplica el método científico. En ambos casos se sigue un riguroso procesos lógicos para realizar una investigación científica. Bien, de esta forma hemos presentado la clasificación de la ciencia. Ahora vamos a ver la indagación científica. Todos los países, para su desarrollo económico como también para el desarrollo social, es muy importante realizar investigación científica o indagación científica. Por eso, la ciencia y la tecnología son pilares del desarrollo social y económico de los países. Por consiguiente, la indagación científica es un proceso en el cual se plantean preguntas acerca del mundo natural, se generan hipótesis, se diseña una investigación y se colectan y analizan datos con el objeto de encontrar una solución al problema. He planteado 5 etapas de indagación científica. La primera etapa es donde el estudiante debe problematizar situaciones. Ese es el punto de partida. Debemos partir planteando el problema de indagación. El segundo paso es que el estudiante debe diseñar estrategias. Debe planificar, en otras palabras, cómo se va a desarrollar la investigación. Y el tercer paso es la experimentación propiamente dicha, donde se debe generar, registrar los datos a través de la experimentación previamente diseñado las estrategias. En la cuarta etapa se analizan los datos o la información que se ha recogido de la experimentación. Y finalmente se evalúa los resultados y a su vez comunicamos los resultados de la indagación científica, ya sea en forma oral o escrita. Ahora vamos a analizar cada una de las etapas. En la primera etapa, donde el estudiante debe problematizar situaciones, necesariamente parte de la observación de la realidad. Entonces, al observar la realidad, debe plantear o formular preguntas de indagación científica. Las preguntas de indagación científica se formulan en forma de interrogante. Y para responder a esa pregunta, anteladamente se formula o se plantea las hipótesis de indagación científica. En ambos casos debe considerarse las variables de estudio, como son las variables independiente, dependiente, interveniente. Y naturalmente se debe plantear objetivos de indagación científica. ¿Qué es lo que busco con esta investigación o con esta indagación? Entonces, en el primer paso debo plantear o formular el problema de indagación científica, debo formular mis hipótesis, ¿no? Considerando las variables de estudio y plantear los objetivos. Ese es el primer paso o la primera etapa. En la segunda etapa, como su nombre dice, diseña estrategias. Aquí se planifica cómo voy a desarrollar mi investigación, ¿no? Cómo realizo los procedimientos o cómo elaboro un procedimiento. ¿Qué pasos voy a seguir para proceder con la indagación científica? Para ello se debe tomar muy en cuenta los materiales que se va a emplear, asimismo los instrumentos que se debe emplear para desarrollar la indagación científica. Y también se debe tomar en cuenta el número de mediciones distintos que se debe realizar en la investigación. Y no solo eso, también se debe tomar en cuenta cuántas veces voy a hacer la medición en cada caso. Entonces, todo eso es la planificación en el segundo paso. En el tercero, como dice,
genera y registra datos e información. La tercera etapa es la etapa de la ejecución. Ahí es donde se debe ejecutar o experimentar todo lo que se ha planeado en la segunda etapa. Para ello, se debe recoger datos o las informaciones a partir del experimento que se realiza. Se debe registrar y organizar los datos o la información en tablas o gráficos. Hecho la experimentación, debemos desarrollar en la cuarta etapa, analizar los datos o interpretar los datos de la información, de los datos que se ha recogido en la tercera etapa. Considerando las teorías, principios y leyes científicas. Y en esta etapa también se debe contrastar las hipótesis, así como refutar mis hipótesis que lo he planteado en la primera etapa. Entonces, en la cuarta etapa debemos interpretar los datos en base a las teorías y principios o leyes científicas para contrastar o refutar las hipótesis que se ha planteado en la primera etapa. En la etapa final se debe argumentar las conclusiones a partir de las evidencias recogidas, como también a partir de las interpretaciones de los datos. Y finalmente se debe comunicar los resultados o las conclusiones a la comunidad científica, ya sea en forma oral o en forma escrita. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta la próxima.